cura de Ars, santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor, ven a hablarnos de tu obra, de tu sencillez, que para agradarle a Dios basta tu bondad y tu amistad. Los problemas de la vida, hazlos oración, esa llama encendida que te cautivó y nos lleva a Dios. Santo cura de Ars, santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor. Veneramos tu memoria, santo confesor, las hazañas ya logradas, mortificación y tu caridad. Quédate junto a nosotros como protector, intercede por tus hijos, danos tu valor y predicación. Santo cura de Ars, santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor. Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Buenas tardes, su programa Vianney, Santo Cura de Ars, les envía un gran saludo hoy que es miércoles 25 de octubre del 2017 de la 29ª semana del tiempo ordinario. Sus servidoras Xochitl Torres, Adrián Ortiz y Giovanni en los controles, Padre Ignacio Pulido les enviamos bendiciones. Te recordamos que estamos a través de nuestra página oficial www.parroquiasanjuanvianney.org, por radio FM en el 88.5, por Facebook con el nombre completito desde Parroquia San Juan María Bautista Vianney.
También estamos a través de www.portal.radiocrisoldelalegría.com. Te damos nuestro número de WhatsApp por si tienes algún comentario, un saludo, alguna duda. Con mucho gusto lo atenderemos. El teléfono es 8123-560895. Te lo repito, 8123-560895. Bueno, hoy vayamos preparando nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Y bueno, vamos a saludar a los que estamos en la cabina. Hoy me encuentro acompañada de nuestro querido vicario, Padre Ignacio. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Qué gusto de saludarlos, qué gusto de encontrarnos nuevamente. Vamos a participar en este miércoles de social, ¿verdad? De un tema muy interesante que les voy a estar platicando. Ya estaremos conversando y aquí dialogando, viendo qué alcances tiene esto. Pero por lo pronto, bienvenidos a este programa y pues vamos viendo qué más sale durante este día. Bien, Padre, bueno, vamos a empezar como todas las tardes, el santo oral del día de hoy. Hoy recordamos en Roma, en el cementerio Trasonás de la Vía Salaria Nueva, los santos Crisanto y Daría, mártires, a los que dedicó sus alabanzas el Papa San Damasco en el año 253. También recordamos en Soissons de la Galia, Bélgica, a los santos Crispín y Crispiniano, mártires en el siglo III. En Florencia, la ciudad de la Toscana, a San Miniatro, mártir en el siglo III. En Périgueux de Aquitania, a San Frontón, considerado como el primer anunciador del Evangelio en esta ciudad en el siglo III. En Constantinopla, los santos Martirio, subdiácono, y Marciano, cantor, que fueron asesinados por los arrianos en tiempo del emperador Constancio en el año 351. Y en Brescia, la ciudad de la región de Venecia, a San Gaudencio obispo, que ordenado por San Ambrosio, se distinguió entre los prelados de la época por su doctrina y sus virtudes, enseñó a su pueblo de palabras y con sus escritos, y construyó una basílica a la que llamó Concilio de los Santos en el año 410. Bueno, de esta manera pues entramos a la parte donde enviamos los saludos, las felicitaciones, a todos los que tienen algo que celebrar el día de hoy. De parte de nuestro programa, un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso. Y pues, ¿tenemos algo en especial? Pues hoy por lo pronto felicitar, yo creo que todos los que cumplieron años. Eso. Vamos a dejarlo en eso. Vamos a todos. a celebrar la gracia de Dios que está con nosotros, la vida. Y pues muchas felicidades a los que estén precisamente festejando algo, ¿verdad? Muy bien, Padre. Pues vamos a entrar a lo más importante de nuestro programa. Como todas las tardes, te invité a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. Y hoy en especial te invito a que hagamos ese silencio de todas las tardes, que no me canso, ¿verdad?, de repetirlo. Te invito a que hagamos silencio de la boca, de la cabeza, que es la que nos cuesta más trabajo. Todas las cosas que traemos, sobre todo las mujeres, ¿verdad?, somos muy dadas a traer la loca aquí de la cabeza, que decía Sor Juana, ¿verdad? Entonces yo te invito a que hoy le hagamos callar un poquito y que abramos el corazón, que le dediquemos estos minutitos a la escucha de la palabra y que vayamos haciendo un caminito de conversión juntos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices estas parábolas solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerlo haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Padre, ¿nos ayuda con la explicación? Sí, fíjate que una de las cosas que forman parte de nuestra fe, además de pensar siempre en el consuelo de Dios, en su amor infinito, yo creo que forma parte de lo mismo finalmente, pero hay veces que nos centramos mucho en lo que Dios hace el día de hoy. Vaya que Dios me regaló la vida, muchísimas gracias, que Dios me va acompañando, muchísimas gracias, o sea, todo va en el sentido del hoy, que hoy ando triste y alguien me dio una palabra de consuelo desde Dios y bueno, lo agradezco, ¿no? Pero hay algo que a veces se nos olvida y que es de suma importancia. San Pablo, todavía no digo cuál es el tema, pero San Pablo decía algo muy interesante acerca de esto, porque cuando él hablaba de la segunda venida de Jesús, que ese es finalmente el tema, que Jesús va a regresar por segunda vez. Cuando San Pablo, acordémonos que tiene su conversión después de que había sido un perseguidor de los cristianos, y entonces le empiezan a platicar todo lo que Jesús había dicho, había hecho, se empieza a enamorar del Evangelio y de Cristo, y entonces una de las cosas que se le clavó inmediatamente en la cabeza es: Jesús va a regresar. Y entonces, como vivía con esto, lo que llega a decir en algún momento es hacer una sugerencia, una recomendación. Él decía: ¿saben qué? El Señor Jesús va a volver, así que yo les sugiero que no se casen. Dice, yo les sugiero que no se casen, yo les sugiero que no tengan hijos, porque pues ya viene, es inminente la llegada del Señor, porque en esos primeros años de su conversión, San Pablo tenía la idea de que esto era tan inminente que iba a suceder en los siguientes meses o días, ¿no? Con el tiempo y con la sabiduría del tiempo, San Pablo va entendiendo que esto que él vivía era una especie de ansiedad y es algo que tendremos que regular. Jesús lo que está diciendo ahí en el Evangelio y nos está recordando es precisamente eso, ¿verdad? Dice, oye, a ver, si el padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría preparado. No está hablando de ladrones, no está hablando de riquezas, no está hablando de tesoro, está hablando de estar preparados. Y esto de estar preparados es algo que debemos de vivir todos los que creemos en Cristo. No puede existir en nosotros una comodidad en la fe que no nos haga estar preparados, porque precisamente la comodidad es la que termina haciéndonos pues olvidar cosas importantes. Entonces se trata de estar preparados, no en la ansiedad y la angustia de decir es que va a venir y que luego va a producir miedo, porque hay gente que tiene miedo de la segunda venida de Cristo y la doctrina no habla del miedo. O sea, quien conoce a Dios, quien ama a Dios, y los grandes santos te van a decir, yo quiero que ya venga, ¿no? Es más, ya estamos muy cercanos a la fiesta del Adviento, y toda la fiesta del Adviento tiene una identidad en la venida futura de Jesús, y por eso le decimos, ven Señor Jesús. Entonces, está todo impregnado de esta espera, de esta preparación. Miren, se los voy a poner de una manera muy simple. Yo me acuerdo que allá en mi rancho, cuando estábamos en Tabasco, en la casa una costumbre de la gente era tener preparada agua de algo, ¿verdad? Era rancho, no se acostumbraba tanto la coca, ¿verdad? Entonces era, pues vamos a tener agua de algo. Entonces había agua de naranja, había agua de limón. En Tabasco se acostumbra el pozol, que es una bebida folclórica típica, que es una masa de maíz y cacao que se mezcla con agua. Entonces era tener pozol, ¿verdad? ¿Para qué? Para que si llegaba la visita tú pudieras tener algo que ofrecerle. Se mortificaban las señoras si llegaban una visita. Yo me acuerdo que decía mi madre, alguna vez le tocó decir, no hay nada preparado, no hay agua, entonces ve y búscate lo que puedas encontrar y para darle. Entonces era un insulto dar una coca, porque como que tenían que estar preparados, debieron haber preparado, ¿no? Muy bien, esa es la preparación. De no tengo miedo, estoy preparado, tengo lo que debo de tener. Y entonces de eso es de lo que habla Jesús. Dice, feliz el hombre, ¿verdad? Que cuando su patrón regresa lo encuentra haciendo lo que tiene que hacer. Y así es. ¿Cuál es la preparación? Y Jesús lo va a decir, lo va a utilizar precisamente en este ejemplo del dueño, del señor que se va y que deja a cargo a uno de los siervos y dice, a ver, te dejé a cargo de que les dieras de comer, de que los organizaras,
de que etcétera, etcétera. Y dice, y si regresa el dueño y lo encuentra maltratando a sus hermanos, a sus compañeros, siervos y siervas, lo va a castigar, ¿verdad? Es más, hace todavía más detalles Jesús diciéndole, miren, así de simple, si alguien no cumple la voluntad de Dios, ¿verdad? Conociéndolo va a recibir muchos azotes, pero si alguien no lo hizo va a recibir pocos, aunque no hiciera, ¿verdad? Es decir, a ver, sí hay gente que no hace la voluntad de Dios, sí, hay mucha gente en el mundo que no hace bien las cosas, pero porque no conocen a Dios. Pero los que sí lo conocemos, dice, pues tengan cuidado porque a ustedes sí les va a ir mal, porque a ustedes se les confió algo que deberían de tener ya preparado, que debería de ser algo que ya deberíamos de tener bien en la mente. Y entonces se nos olvida. El problema de que se nos olvide la segunda venida de Jesús es que desatendemos la atención al otro. Jesús pone como ejemplo a este servidor que tiene que atender a sus hermanos servidores. Y en esta línea va la precaución de atender al otro. Es que cuando nos acostumbramos a que Dios me cuide, a que Dios me bendiga, a que Dios bendiga a los míos, yo dejo de servir. Y eso no puede ser. O sea, cuando yo digo nada más estoy viendo lo que Dios ya hizo por mí en la cruz, en la Eucaristía, y entonces me escucha cuando voy a hora santa, etc. Sí, pero este Jesús va a regresar. Y es un Jesús que te va a pedir cuentas precisamente de cómo atendiste, de cómo serviste a tus demás hermanos. Entonces, esta es la precaución que debemos de tener. Ahora bien, Jesús concluye y da plenitud a todo esto utilizando esa frase maravillosa que dice, a quien mucho se le da, mucho se le exige, ¿verdad? Al que es fiel en lo poco, sabemos que puede ser fiel en lo mucho, pero si a ti te estoy dando, te voy a exigir más. Entonces, pues bueno, todo esto se cumple en nosotros los que hemos recibido el mensaje de Dios y que tenemos un compromiso de llevarlo a cabo, ¿verdad? Muy bien, Padre, pues te invitamos una vez más a leer el Evangelio del día de hoy. Es el Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículos 39 al 48. Y pues ya sabe, Padre, así como que en mi oración y en mi rollo interno, claro. Me queda el 48 así bien tatuado, ¿verdad? O sea, muy, muy, muy claro y me ayuda a tratar de entenderlo. Pues dice, al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Así es. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. O sea, que no debemos de quedarnos así como que en lo cortito, en lo poquito, en tu casita, en tus hijitos, si nos está invitando a más, ¿no? O sea, totalmente. A mucho más. O sea, no te puedes quedar con darles el catecismo a tus hijos, tenerlos cerca de la iglesia a tus hijos y nada más. Decía el nuncio precisamente en la homilía de los jóvenes el domingo, decía, no podemos quedarnos con solamente eso, ¿verdad? Con nuestro circulito, con nuestros niñitos, nuestros hijitos, sino pensar en que hay mucho más gente necesitada que realmente necesita una palabra de aliento. Así es. Una sonrisa, algo que tú puedas hacer por alguien, ya es palomita, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, es lo que Dios espera de nosotros es vivir hacia afuera, ¿verdad? Vivir en comunión, claro. O sea, no vivir encerrado. Entonces, el paradigma, la evaluación que Dios va a hacer, San Juan dice que seremos examinados en el amor. En el último día, dice, en el atardecer de la vida, seremos examinados en el amor. Y el amor no es algo que se viva solamente con el otro. Jesús habló acerca del prójimo, ¿no? Y espero que nos haya quedado claro que prójimo no es el que está próximo en la distancia, sino aquel que pasa una necesidad, aquel que yo veo que está pasando una necesidad, y entonces, bueno, pues ahí está el que debemos de atender, ¿no? Así es, y por eso en la otra parte del Evangelio, en la primera parte, dice, entonces Pedro le pregunta a Jesús, Dios, ¿esta parábola solo por nosotros? Exacto. ¿O por todos? Por todos. Exactamente. ¿Verdad? Muy bien, bueno, pues eso nos vamos a llevar hoy aprendido, hoy de tarea, y vamos a ir a un corte, Adri, ¿lo tenemos? Sí. Y volvemos, aquí estamos en Vianney, Santo Cura de Ars.
perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te deja sonreír, ya no quieres vivir. ¿Por qué no dejas eso atrás y empieza a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Muy bien, aquí continuamos en nuestro programa Vianney, Santo Cura de Ars. Y pues dando algunos avisos, seguimos invitando a la oración y visita a nuestra Capilla del Santísimo en un horario de 9 a 12, de 4 a 6, para no interferir con las misas de 8 de la mañana y de 7 de la noche. Recuerda pues que es muy importante estar en esta capillita que nos invita al recogimiento, al silencio, a traer ahí todas nuestras situaciones y alegrías, tristezas, todo lo que traigamos, y esa capillita nos ayuda a reflexionar, a estar un ratito con nuestro Señor, y estamos seguros que Él está ahí y nos está escuchando. Bueno, también te recordamos que hoy hay misa a las 5 de la tarde en la capilla de San Juan Diego, como normalmente miércoles. Y entonces, si tú vives ahí cerquita de la capilla, pues aprovecha este lugar de encuentro con nuestro Señor, que todos los miércoles ahí se reúne para esperarte a recibir esta Eucaristía. Recuerda que la Eucaristía es una acción de gracias por todo las gracias que recibimos día a día. Entonces ahí te esperamos en la capilla de San Juan Diego, 5 de la tarde, toda la zona de ahí de San Juan Diego, precisamente, ¿verdad? De la calle San Juan Diego y toda esa parte de la colonia.
invitados. Y pues recuerden que hoy hay misa de 7 de la tarde, como normalmente también, aquí en nuestra sede parroquial. Después vamos a dar los demás avisos, padre. Vamos a entrar a Vamos a, fíjate, sí, el tema, pero voy a compartirles dos cosas. Primero, el Papa Francisco había estado haciendo en sus, precisamente, en los Ángelus, ¿verdad? En esas audiencias, catequesis acerca de la esperanza, y durante todo el año estuvo llevando este tema. Hoy dio su última catequesis acerca de la esperanza, y me gustaría compartirles qué fue lo que dijo, porque fíjense que a propósito del Evangelio, de lo que escuchamos el día de hoy, hay veces que cuando una persona, por ejemplo, muere, vivimos el drama de la muerte de un ser querido, pensamos en el paraíso, ¿no? Pensamos, bueno, pues esperemos que Dios lo reciba en su paraíso, en su eternidad, que disfrute de estar en el cielo, y precisamente lo que pudiera faltar en eso como un verdadero consuelo, no solamente es el paraíso, sino la resurrección. Y entonces necesitamos como que a veces ampliar un poquito acerca de las dos cosas, como entender bien el paraíso, en qué consiste, y entender bien la resurrección. El Papa nos regala precisamente en esta última audiencia, en esta catequesis, que yo quiero leerles el día de hoy, y ahorita la comentamos un poquito. Sí, dice: queridos hermanos y hermanas, buenos días. Esta es la última catequesis sobre el tema de la esperanza cristiana que nos ha acompañado desde el comienzo de este año litúrgico. Y terminaré hablando del paraíso como meta de nuestra esperanza. El paraíso es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz y está dirigida al buen ladrón. Observemos un momento esa escena. En la cruz, Jesús no está solo. Junto a él, a la derecha y a la izquierda, hay dos delincuentes. Tal vez pasando ante aquellas 3 cruces izadas en el Gólgota, alguien lanzó un suspiro de alivio, pensando que finalmente se hacía justicia condenando a muerte a gente así. Al lado de Jesús también hay un reo confeso, uno que reconoce que ha merecido este terrible suplicio. Lo llamamos el buen ladrón, que al contrario del otro dice: nosotros recibimos lo que hemos merecido por nuestros hechos. En el Calvario, en ese viernes trágico y santo, Jesús llega al extremo de su encarnación, de su solidaridad con nosotros pecadores. Allí se cumple lo que el profeta Isaías había dicho del siervo doliente. Fue contado entre los malhechores. Es allí, en el Calvario, donde Jesús tiene la última cita con un pecador para abrirle también a él las puertas del reino. Esto es interesante. Es la única vez que la palabra paraíso aparece en los evangelios. Jesús se lo promete a un pobre diablo, que en el madero de la cruz tuvo el valor de hacerle la más humilde de las peticiones: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. No tenía buenas obras que ofrecerle, no tenía nada, pero confiaba en que Jesús, al reconocer como inocente, bueno, tan diferente a él, fue suficiente esa palabra de humilde arrepentimiento para tocar el corazón de Jesús. El buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición ante Dios, que somos hijos suyos, que siente compasión por nosotros, que está desarmado cada vez que le manifestamos la nostalgia de su amor. En las habitaciones de tantos hospitales o en las celdas de las prisiones, este milagro se repite infinidad de veces. No hay nadie, por muy mal que haya vivido, al que solo le quede la desesperación y le esté prohibida la gracia. Ante Dios, todos nos presentamos con las manos vacías, un poco como el publicano de la parábola que se había puesto a rezar al fondo del templo. Y cada vez que un hombre, haciendo el último examen de conciencia de su vida, descubre que las faltas superan ampliamente las buenas obras, no debe desanimarse, sino confiar en la misericordia de Dios. Y esto nos da esperanza, esto nos abre el corazón. Dios es Padre y espera hasta el final nuestro regreso. Y al hijo pródigo que vuelve y comienza a confesar sus faltas, el Padre le tapa la boca con un abrazo. Este es Dios, Dios nos ama así. El paraíso no es un lugar fabuloso ni tampoco un jardín encantado. El paraíso es el abrazo con Dios, amor infinito, y entramos gracias a Jesús que murió en la cruz por nosotros. Donde está Jesús hay misericordia y felicidad. Sin Él hay frío y tinieblas. En la hora de la muerte el cristiano repite a Jesús: acuérdate de mí. E incluso si no hubiera nadie que se acordase de nosotros, Jesús está allí, a nuestro lado.
quieres llevarnos al lugar más hermoso que existe. Quiere llevarnos allí con lo poco o lo tanto bueno que ha habido en nuestras vidas, para que no se pierda nada de lo que ya había redimido. Y a la casa del Padre llevará también todo lo que en nosotros todavía necesita redimirse, las faltas y los errores de una vida entera. Esta es la meta de nuestra existencia, que todo se cumpla y sea transformado en amor. Si creemos esto, la muerte deja de darnos miedo, y también podemos esperar en dejar este mundo con serenidad, con tanta confianza. El que ha conocido a Jesús ya no teme nada, y también nosotros podremos repetir las palabras del anciano Simeón, bendecido por el encuentro con Cristo, después de una vida consumida en espera. Deja ahora, oh Señor, que tu siervo vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Y en ese instante, por fin, ya no necesitaremos nada, no veremos borroso, no lloraremos más innecesariamente, porque todo ha pasado, incluso las profecías, incluso el conocimiento, pero el amor no, el amor permanece, porque la caridad no acaba nunca. Fíjense que hasta aquí termina el mensaje del Papa, esa catequesis, y me llama la atención porque dos cosas me llaman la atención. Primera, cuando él dice, bueno, este buen ladrón tenía las manos vacías, ¿verdad? O sea, realmente no tenía nada que ofrecerle a Jesús, sino simplemente la confianza en que él era bueno. O sea, no le dice, a ver, no estoy canjeando en ese ratito el cielo. El buen ladrón no tiene cómo canjear el cielo, no tiene ni siquiera las 2 monedas que tenía la viuda, ¿verdad? ¿No? Lo único que tiene es arrepentimiento. Y por eso pasamos al segundo elemento que también me gusta mucho, que dice el Papa, y que dice, bueno, las prisiones y los hospitales también viven esto, ¿verdad? Todavía yo creo que hablar de las prisiones es algo todavía más particular, porque en ellas encontramos a mucha gente que está verdaderamente arrepentida. El factor arrepentimiento es algo que es muy valioso a los ojos de Dios. El factor arrepentimiento se incluye, se vincula, aunque no lo queramos, en nuestro corazón humano, a esas 70 veces 7 de las que habla Jesús. Dios es un Dios increíblemente paciente. Su oferta, su ofrenda, lo que Él nos quiere ofrecer, es el cielo, es el paraíso, ¿no? Este paraíso en los que estamos unidos a un Dios en el que vamos a conocer lo que es el amor verdadero. Los que hemos estado enamorados de muchas maneras, ¿verdad? De muchas maneras. Los novios, los amigos, los papás, los hijos, los hermanos, los que han sentido el amor alguna vez en su corazón, saben que eso es maravilloso, sentirse amado. El paraíso consiste en estar vuelvo a repetirlo, en el amor perfecto. Entonces, eso es el paraíso. No hay experiencia sensitiva similar a la del amor. O sea, cuando uno descubre de esas veces que estamos diciendo, oye, no puede ser que yo me siento agradecido porque me siento amado, me siento agradecido porque hay gente que está cerca de mí, que me ama, ¿verdad? Eso es genial. O sea, es el momento en el que dices, no estoy comiendo nada, no estoy viendo nada, estoy sintiendo el amor. Bueno, la experiencia del paraíso es esto multiplicado a la n potencia, ¿verdad? Es algo increíble. Entonces, esa sensación del amor, de lo que tú viviste aquí en el mundo, lo vas a ver explotado universalmente, eternamente en la presencia de Dios. Por eso no podemos tener miedo. Por eso los grandes santos decían, como Santa Teresa, muero porque no muero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta idea de estar con Cristo y decir, en Él encuentro todo, y que muchos de nuestros jóvenes muchas veces son los que más conflicto les causa decir, bueno, ¿y qué voy a hacer frente a Dios? Porque cada vez que me hablan del paraíso, me dicen que es estar viéndolo cara a cara. Voy a estar viendo a una persona todos los días, las 24 horas, o sea, como que no, eso no me llena, ¿cómo vas a decir eso, no? Yo creo que una definición maravillosa que nos da el Santo Padre es esta, es estar abrazados de Dios, pero sobre todo es entenderlo desde nuestra realidad. Si alguna vez te has sentido amado, bueno, esa experiencia de sensación de amor, multiplícala por el universo, por el infinito, y eso es el paraíso. Y eso sí nos llama la atención y nos quita el miedo.
Muy bonito, padre. ¿Cómo explicar tal vez que ahorita el Papa cierra este tema de la esperanza y empieza diciendo, bueno, lo empezamos a tocar desde que inició el año litúrgico, o sea, Así ya es. tiene ratito hablando Ya, de la todo el año, esperanza. sí, claro. Entonces, ¿cómo te dice? Nos invita a reconocer que el paraíso que se roba el buen ladrón en el último momento es el primero que entra, ¿verdad? Así Y luego la es. palabra para así como contradictoria, buen ladrón, o sea, te Sí, contrapuntea, sí, ¿no? sí, sí. Porque dices, es bueno, pero era ladrón, ¿no? O sea, si yo les presento a ustedes un ladrón que agarró aquí la policía, Ándele. a ver, o sea, no lo ves bueno, ¿no? Claro. Y así se ha quedado precisamente en el Evangelio. Bien dice Jesús, lo escrito está, ¿no? Ahí dice en el Evangelio, ¿no? Así Y bueno, así se quedó como el buen ladrón, y el buen ladrón que es bueno, no por las obras, eso nos puede hacer explotar la cabeza, ¿no? Así es. Sino por el arrepentimiento. Y sí, Un arrepentimiento verdadero, eso que ni qué. eso es real. Entonces te invito a que también si podemos buscar este pasaje del Papa importante, cómo cierra con esto que el Padre también había explicado hace ratito en la explicación del Evangelio, Sí. cómo cierra con el amor profundo, ¿verdad? Con la misericordia de nuestro Señor. Que no tengamos miedo, ¿verdad? A acercarnos. Yo siempre digo a la reconciliación, Padre, que es el sacramento se me hace como muy Claro. importante. Y cerrar con el amor, o sea, cuando lleguemos al cielo, dice el Padre, pues vamos a encontrarnos con Dios, pues sí, pero lo primero que te va a preguntar, así que no tengamos la menor duda, es ¿cuánto amaste? Claro. No te va a preguntar cuánto tienes, cuánto hiciste, Claro. sino ¿cuánto amaste? Así es, y bueno, o sea, las experiencias de odio son muchísimas, ¿no? Las experiencias de rechazo, de amor, tienen una diversidad enorme, entonces hay que ser muy cuidadosos de eso. El amor es algo que se expresa, es algo que se vive, no es solamente sentimiento, es algo que nos mueve, que nos desacomoda, que nos desajusta, que exige sacrificio. Entonces cuando sabemos que Dios nos va a preguntar por eso, sí necesitaríamos entender muy bien que hablar del amor es hablar de lo que yo hice por otros, ¿verdad? Ahí es donde entra de manera determinante. Muy bien, es muy Bueno. importante, ¿verdad, Padre? Leer y volver a leer, porque ya una segunda lectura ya como que la vas interpretando, no solamente te quedas con lo que dice, sino qué me está diciendo, ¿verdad? Y ya, pues ahí está como lo vamos explicando. Los invitamos ahí, yo me encontraba, procuro leer ahí las audiencias del Papa, las catequesis, y esta me encantó, aparte, pues como tú dices, es el cierre, ¿no? Y él mismo lo menciona así, pero por ahí lo podemos encontrar en las diferentes páginas de información católica, noticiosas católicas, y ahí viene el texto completo. ¿Mandamos unos saluditos? Sí, unos vamos, cortes me parece bien, musicales? Padre. Vamos a ver a quién tenemos aquí en los saluditos. A ver si ya lo tengo aquí. Aquí ¿Usted lo está, tiene? yo Ahí digo de- algunos, Ande. está Javier González, Malena Roma, Maura Jax, María Ramírez, Giovanni García, que también está por Bien aquí, conocido. ¿verdad? Rosario Rangel, José Sosa, José Núnura, Nancy de León, Neftali Rodríguez, Karina Naid, Mónica Cantero, Laurita Garza, Francisco Romo. Muy bien. Todos ellos, muchísimas gracias por escucharnos, ¿verdad? Así es. Vamos a ir a un corte, ¿A un Padre. corte? Sí. ¿Lo tenemos, Adri? Y Sí. volvemos. Aquí estamos en Vianney, Vianney, Santo Cura de Ars. Tú me has seducido, tú me has encontrado, yo me dejo descubrir por este amor. Tú, mi fortaleza, tú, principio y meta, yo, un pobre que enriqueces con tu voz. Tengo 1000 razones para estar contigo. No quiero perderte, quiero ser tu amigo.
Jesús, te amo. Jesús, te quiero. Jesús, mi fuerza y mi refugio eres tú. Jesús, te amo. Jesús, te quiero. Jesús, mi fuerza y mi refugio eres tú. Tú, el pan de vida, tú, el agua viva, yo, hambriento y sediento del amor. Tú, el que me envía, tú, mi luz, mi guía, yo, indigno de seguir, pero aquí estoy. Tú me das la fuerza para ser testigo. No quiero perderte, quiero ser tu amigo. Jesús, te amo. Jesús, te quiero. Jesús, mi fuerza y mi refugio eres tú. Jesús, te amo. Jesús, te quiero. Jesús, mi fuerza y mi refugio eres tú. Jesús, te amo. Oh, Jesús, te quiero. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Muy bien, aquí continuamos en nuestro programa Vianney, Santo Cura de Ars. Y pues terminando de dar los saludos, no sé si dijimos Francisco Romo, padre, Melda Martínez, Caridad García, Néstor Tolentino, Caridad García, Miguel Ángel Ramos y el ingeniero Jackson. Pues muchas gracias por estar al pendiente de nuestra programación, por darnos sus saludos, y pues vamos a reiterar que estamos iniciando el año de la juventud. Este 29 de octubre se iniciará con una misa aquí en Monterrey, o sea, ya se inició el domingo pasado desde México, pero aquí en Monterrey iniciaremos en la Basílica de la Purísima a las 4 de la tarde y a las 5 la Eucaristía con nuestro querido Monseñor Rogelio Cabrera López. Y pues todos invitados, los jóvenes ahí asistan para que le demos auge a este año de la juventud. Y pues también podemos decir, padre, que hoy tendremos aquí un evento para los jóvenes a las 8 de la noche, ¿verdad? Están convocando a todos los jóvenes, el grupo de DEC, ¿verdad? Y Michelle nos está mandando aquí el mensajito, entonces pues todos asistan a todo lo que se va a ir haciendo en la parroquia y en todas las parroquias por el año de la juventud. Entonces pues hagamos promoción para que los jóvenes que no están en grupos, que no están, participen ahora, Así ¿verdad? es. Es durante todo el mes de noviembre, Perfecto. Entonces estamos invitándolos y es durante todo el mes de noviembre, los miércoles vamos a estar teniendo unas reuniones de oración de joven a joven. Hay veces que los jóvenes dicen, es que no sé cómo rezar.
¿verdad? Exacto. Y entonces algo que estamos promoviendo es que el joven pueda rezar. Entonces todos los miércoles de noviembre a las 8 de la noche vamos a tener esos encuentros de oración de jóvenes organizados por el grupo de, ¿verdad? Muy bien. Y ese mismo 29 de octubre vamos a hacer aquí el comercial, padre, para que la gente ya esté atenta, que es ya próximo domingo. Vayamos atrasando nuestro reloj porque cambia el horario. Qué rico, vamos a dormir un ratito más. Ay, sí, por favor. Está genial. Entonces ya Bueno. sabes, si son las 3 van a ser las 2 y así, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a ir al tema. Sí, bueno, ya me quedan 15 minutos. Ya Yo sé. creo que es un tema muy padre. Fíjense, déjenme platicarles un poquito y quiero empezar con una noticia que surgió en el 2015. Ok. Es la historia de un médico polaco que se llama Bogdan Chazan y en el 2014 él rechaza realizar un aborto, Ajá. ¿sí? Alegando razones de fe. Ujú. Entonces, ya después de mucho tiempo fue absuelto por el comité disciplinario, pero se presentaba este caso de una manera muy especial y se hizo público. Hubo muchos casos similares en los que médicos que practican la fe católica rechazan el realizar un aborto. Es más, se los voy a poner de esta manera. Hay médicos, yo tenía en el seminario de Monterrey, yo estuve desde la preparatoria y tenía de maestra de biología una doctora y ella nos platicaba que ella rechazaba totalmente hacer, pues poner los dispositivos intrauterinos para las mujeres para evitar el embarazo, y decía, no va con mi fe. Entonces, pues en un hospital yo busco la manera de acomodar para que alguien más se encargue del caso. Decía, porque yo no tengo aquí la posibilidad de rechazar hacerlo. A mí el hospital me pide, me obliga a que lo haga, que se le dé atención al paciente, ¿verdad? Claro. No a mí. Dijo, entonces tengo que buscar la manera de... A ese rechazo de hacer las cosas por fe se le llama objeción de conciencia. Cuando yo en mi conciencia sé que algo va en contra de mis principios religiosos, hay países que ya eligieron y decidieron y vieron esto como un derecho y dijeron, es necesario que las personas que tienen una fe no sean obligadas a hacer algo contrario a su conciencia religiosa. A eso se le llama objeción de conciencia. En México no había. En México lo más cercano a lo que teníamos era realizar un amparo, ¿verdad? Legalmente a un médico que le decían, oye, es que tú tienes que hacer esto, él se amparaba, ¿verdad? Legalmente decía, no puedo realizar eso, iba sacando las largas y bueno, la gente más bien buscaba otro. Ya sería meterse en un rollo de mucha maldad, como estar diciendo, bueno, no, hasta que logre yo que... No, entonces bueno, ya la gente si lo urgía lo hacía de otra manera. Era el único recurso que tenían. Lo curioso fue que precisamente este 10 de octubre, el señor obispo Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, manda un documento anunciando con mucha alegría algo que se me hizo muy bueno. Tiene sus vertientes, obviamente, pero les leo qué es lo que dice él. Dice, el 10 de octubre la Cámara de Diputados, aquí en México, aprobó una reforma a la Ley General de Salud para que médicos y enfermeras puedan negarse a dar servicios de salud a pacientes cuando consideren que ese servicio es contrario a su creencia religiosa. Por ejemplo, si se niegan a practicar un aborto o a colaborar en una eutanasia, a operar a una persona para que ya no pueda tener hijos cuando no hay razones graves de salud. Otro ejemplo, los seguidores de una religión no aceptan una transfusión de sangre, dice, lo mencionamos también. Dice, podemos estar en desacuerdo con ellos, pues su interpretación de textos bíblicos está fuera del contexto histórico, pero un médico de ellos, es decir, de esta creencia religiosa, puede aducir razones religiosas para no hacer dicha transfusión. Esto es un avance notable, pues antes de esta reforma los médicos se exponían a perder su trabajo y ser multados si se negaban a practicar un aborto. Ahora se protege su libertad religiosa. En medio de la marabunta de las precampañas electorales que trae inquietos a todos los legisladores, es de alabar que hayan aprobado este cambio. Felicito particularmente a los legisladores que promovieron esta iniciativa. Dan testimonio de su fe, no la esconden como otros legisladores y quieren iluminar la política con el Evangelio. Afortunadamente hubo mayoría en el Congreso que les apoyó, pues las razones que sostiene la objeción de conciencia no son solo religiosas, sino sociales, psicológicas, antropológicas y culturales. En muchos países se reconoce este derecho y nuestro país se había retardado en asumirlo. Como era de esperar, inmediato se levantaron voces que dicen que esta reforma va en detrimento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que les orillaría a buscar servicios ilegales para acceder a una interrupción del embarazo. Habría que aclarar que así como hay que defender los derechos de las mujeres,
con la misma determinación habría que defender el derecho a la vida de los concebidos y que aún están en el seno materno. Son personas a partir de la concepción. Y si las mujeres tienen derecho, también los médicos y las enfermeras tienen derechos que se deben proteger, con más razón los indefensos e inocentes, los aún no nacidos. Entonces, a ver, entendamos bien qué es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es ya un derecho en México de quien dice, a ver, tú no me vas a obligar a hacer algo que vaya en contra de mi fe, ¿verdad? Y que me demandes o que no, ya no existe esa posibilidad. En el plano de la salud se consiguió que un tratamiento, ¿verdad? Que un médico pudiera no hacer un tratamiento que vaya contrario a esto. El único que lo excluye es el peligro de muerte. Es decir, por ejemplo, en estos casos acerca de la transfusión de sangre que los testigos de Jehová, ¿verdad? Pues ellos no aceptan la transfusión de sangre por un mal entendido concepto bíblico. Dicen, bueno, en ese momento de peligro de muerte, el médico, sea quien sea, ¿verdad? Puede atender y hacer la transfusión de sangre porque es necesario, porque está en peligro de muerte, ¿verdad? Pero mientras sea un tratamiento que incluya esto, dice, ahí no, ¿verdad? Entonces, es interesante, es muy interesante. Igualmente lo del aborto, pero tiene alcances muchos más amplios, que pues ya se van a prestar seguramente a muchas cosas, pero que finalmente para los médicos católicos que tenían que pasar por este dilema, pues va a ser una gran libertad. ¿Qué sucede también, por ejemplo, en otras vertientes de esta ley? Bueno, está el caso también en un pueblo de Gran Bretaña en el que, no sé, un par de niños de otra religión no hacen los honores a la bandera, ¿no? Y entonces pues se les amonesta, se les castiga, se les avisa a los papás, se hace todo un problema porque no existía este derecho. Entonces necesitamos entender que todo esto entra dentro también del derecho a la libertad religiosa, pero también en la objeción de conciencia. Entonces hay muchas cosas que bendito Dios nos está regalando esta oportunidad y esta legislación de decir, a ver, porque yo creo que esto no es correcto, no lo voy a hacer. ¿Qué va a exigir de manera personal para nosotros esto? Va a exigir que tenga una conciencia bien formada, muy bien formada. Acordémonos que el tema de la conciencia es algo demasiado amplio, pero decimos que una conciencia bien formada es una conciencia que hace juicios verdaderos y objetivos, que toma en cuenta argumentos, que no prejuicie, es decir, no es que yo tenga un antecedente, yo tenga un resentimiento que me haga moverme hacia esto, sino que yo tenga los argumentos necesarios como para determinar si algo es correcto o no es correcto, si algo es verdadero o es falso, si es bueno o si es malo. Entonces la conciencia necesita estar bien formada. San Juan Pablo II decía que la conciencia es el sagrario del ser humano y hacía resonancia precisamente del Vaticano II, entendiendo bien en qué consiste esta conciencia, porque a veces que ni siquiera tomamos en cuenta el término. Y resulta muy interesante que ahora en nuestros legisladores mexicanos hayan tomado en cuenta este concepto, que es un poco complicado porque no es algo que sea de manera material, ¿verdad? Sino que entra también, por ejemplo, en los que pudiéramos llamar daños morales, que son los daños a los afectos, a los pensamientos, a las ideologías. Cuando una persona hace algo incorrecto en contra de otra, no tiene que ser físico, es un daño moral muchas veces. Entonces, pues bueno, bendito Dios, vamos entendiendo que el ser humano está constituido por algo mucho más que la carne, mucho más que lo material, y dentro de eso estaba también la conciencia religiosa. Entonces, ¿cómo ves? Muy bien, padre. Pues yo por ahí he escuchado o alguna vez estudié por ahí que la conciencia también es un tema muy profundo que a lo mejor algún día pudiéramos también como ahondar, claro, padre. Pero se dice, o dígame si estoy incorrecto, que la conciencia es la voz de Dios, ¿no? Dentro de los que estamos en esta fe. Entonces, si tú no oyes la voz de tu conciencia, pues entonces así como que estamos un poco errados, ¿verdad? Sí. Fíjate que, digo, como que en una cavilación, en un discernimiento mucho más amplio acerca de esto, San Agustín decía que Dios había escrito en piedra lo que ya estaba escrito en el corazón del hombre, acerca de los mandamientos. Entonces, la conciencia viene a ser pues esta idea primitiva en el sentido de no de
maleducada, sino primitiva, es decir, lo primero y lo más básico que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos hace descubrir lo que es bueno y lo que es malo. Pero también es algo que tiene que formarse, no surge por sí mismo. Sí, ahí está presente la voz de Dios, ahí es donde Dios habla a lo más íntimo de nosotros, y por eso es importante como que ajustar bien las cosas, ¿no? O sea, en la labor sacerdotal, pues me toca recibir a muchas personas, y es muy interesante de repente descubrir que hay gente que no tiene una conciencia bien formada, ¿no? Me tocaba hace algún tiempo, en los primeros años de ordenado, confesar a un señor ya muy grande, y se confesaba todos los días. Y uno pensaría, bueno, pues va buscando la gracia, qué padre. No, era un hombre que vivía muy angustiado porque se le había ocurrido una idea que no era, pero ni siquiera era mala, que ni siquiera era pecado que tú dijeras, sino era como que, es que se me ocurrió que si esa persona se hubiera caído, ¿no? Entonces, y es que decía que esa persona se cayera. Decía yo, no, a ver, no es eso, ¿no? Entonces, a ver, ¿de qué se trataba? ¿Cuál era el problema de esta persona? Que no tenía una conciencia bien formada, que le ayudara a tomar juicios verdaderos que le sirvieran a él y que le sirvieran también a otros, porque también tenía otros problemas en los que atendía mal a su familia, los maltrataba, nadie quería estar con él, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, a ver, es muy, muy escrupuloso en estas cosas, y en esas como que no se da cuenta, no ofende a otros, pero no se da cuenta que está ofendiendo a alguien en su familia. Entonces, por eso es importante tener una conciencia bien formada. También, padre, pues ahí a lo mejor ya podríamos entrar a que la gente tuviera muchas dudas en cuanto a lo del aborto, así, todo el proceso. Pues yo creo que sí hay mucho que la iglesia marca en un derecho canónico, ¿verdad? Y que yo creo que los tenemos a ustedes que nos pueden apoyar en esta guía espiritual. Muy importante, o sea, que sea un sacerdote. Así es. ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, ahorita lo mencioné, esto va muy, muy en la línea eso de la objeción de conciencia como un derecho, a la línea médica, a la línea de la salud. Así es. Y ahorita mencioné, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos o abortivos actualmente. Y entonces un médico un médico católico ya no se puede prestar a esto, y tiene la forma de defenderse y de apelar a su derecho de objeción de conciencia. Pero hay muchos que pudieran estar pensando, ¿verdad? ¿Y por qué es malo? Ándale, sí, que piensan que no. Claro, entonces para eso tenemos talleres, ¿verdad? De formación, entonces para eso vale la pena acercarse también y conocer y entender qué es lo que pudiera estar mal en esas cosas que vamos mencionando, ¿no? Muy bien, padre. Bueno, pues vamos a ir cerrando nuestro programa, nada más recordando que este viernes 27 es la oración y convivencia para la tercera edad. A partir de las 4:30 de la tarde en el templo parroquial empezamos la oración, y después la tercera edad, la pastoral, prepara esta bonita convivencia. Bien, padre, pues nos despedimos porque usted se va corriendo a la misa. Ya me voy corriendo a la misa. Que tengan muy bonito miércoles, ombligo de semana, mitad de semana. Disfrútenlo, está fresquecito, muy rico, ¿verdad? Y sin lluvia hoy, entonces es algo muy rico para disfrutar. Muy bien, recuerden que este programa lo hacemos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, de todo corazón para todos ustedes. Esto fue Vianney, Santo Cura de Ars. Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la guía de vivir, el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar.
este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor, ven a hablarnos de tu obra, de tu sencillez, que para agradarle a Dios basta tu bondad y tu amistad. Los problemas de la vida, hazlos oración, esa llama encendida que te cautivó y nos lleva a Dios. Santo cura de Ars, santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo.